Sí, sí, sí. Claro, Y ahora se está grabando, ¿sí? y ahora sí, Farita. Sí, Ya. ahora está grabando, ya. Sigue, Bueno, sigue, sigue. hablando de la función de las células beta, continuando, habíamos mencionado al principio de la resistencia a insulina. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la insulina no va a poder ingresar al tejido, por lo tanto la glucosa no va a poder ingresar para que sea captada a las células. Si no es captada, va a haber una incapacidad de inhibir la producción endógena de insulina. Esto provoca que la glucosa aumente aún más dentro de la sangre y, como habíamos dicho, esto se denomina hiperglucemia. Si esto ocurre, que los niveles de glucosa están elevados en sangre, las células beta del páncreas van a tratar de corregir este, este suceso que está ocurriendo, por lo tanto va a tratar de sintetizar más insulina, por lo que el organismo piensa que hay inadecuada o insuficiente para nivelar los niveles normales. Entonces, estas células beta van a sintetizar insulina más de lo normal y lo van a hacer durante un tiempo muy largo. Y el conjunto de la resistencia a insulina, además de las células beta, van a volver al organismo incapaces de adaptarse a las demandas del organismo si eso ocurre. Básicamente, como hay altos niveles de glucosa, el páncreas va a pensar, bueno, entonces, ¿cómo hago para nivelarlo? Voy a producir más insulina para bajar los niveles de glucosa. Pero ¿qué pasa? Que las células llegan a llegar a un punto máximo de sobreproducción que luego llegan a atrofiarse. Entonces, como hay un aumento de síntesis de insulina, estas células van a dejar de sintetizar. Entonces, va a haber una disminución de la adaptación de las demandas y por eso vemos que la glucosa sigue en el torrente sanguíneo. Es que esquemáticamente se vería, estos son los vasos sanguíneos, se ve la glucosa y vemos que el tejido que se encarga de recibir a la glucosa, la insulina, podría ser el tejido hepático, músculo esquelético o el tejido adiposo. Sucede que hay una resistencia. Cuando usualmente estos receptores se activan, usualmente estos contienen transportadores para que puedan dirigirse a la membrana basal de las células y puedan ingresar a la glucosa de la célula para... Voy a un ratito silenciar a los participantes. Bueno, continuando. Usualmente cuando estos receptores se activan, causa que las vesículas que contienen a los transportadores de glucosa salen a la membrana para fusionarse y así permitiendo la glucosa sea transportada dentro de la célula y bajando el nivel de glucosa en sangre, ¿no? Eso es lo que usualmente ocurriría. Pero vemos de que el receptor no es captado, no puede captar la insulina, entonces por lo tanto, tanto sale la insulina como sale la glucosa y se queda la glucosa en el torrente sanguíneo. Una diferencia entre la disfunción de las células beta es que estas no se eliminan, simplemente se atrofian, dejan de producir insulina. En cambio, en la diabetes mellitus tipo 2, estas células de beta del páncreas se eliminan, ¿no?, por los anticuerpos. Continuando, acá también tenemos otro cuadro de la disfunción de las células beta. Es uno de los dos principios de defectos en la diabetes mellitus tipo 2, que sucede que hay una reducción de la capacidad de las células beta pancreáticas para producir la insulina. Acá vemos un cuadro que normalmente la glucosa en ayunas se ve que está, normalmente en lo normal es de que esté menor a 100, ¿no? Pero luego vemos, y esta flecha es el diagnóstico, que la glucosa en ayunas igual sigue permanentemente elevada, igual que la glucosa postprandial. En este caso también vemos la producción y la función de las células beta, que lo normal es de que primero en el postprandial este nivel se eleve, ¿no? Se eleve la producción por insulina y luego descienda. Es lo normal, que suceda como esto. Pero ¿qué pasa? Que como hay una resistencia a insulina, esos niveles usualmente se tienden a elevar. Se tienden a elevar, entonces llega un punto en el que las células beta ya no pueden satisfacer las demandas del organismo y se empiezan a atrofiar. Entonces hay un déficit de la secreción de esta, ¿ves? Por eso vemos que hay como un pico que trata de igualar tanto la resistencia como la producción endógena por parte del hígado y se desciende. Esa es una última etapa antes de cerrar la diabetes franca. También está relacionada a la fisiopatología genética y ambiental. Y bueno, básicamente trata de compensar el alto nivel de glucosa en sangre, ¿no?
Bueno, esto es más que todo la patogenia ya súper resumida. Puede haber que haya una predisposición genética, también puede que los factores ambientales lo desencadenen, tanto a la resistencia a la insulina, como hemos visto, o la reserva de células beta. Como vemos que hay una gran cantidad de glucemia en la sangre, las células beta van a tratar de compensarlo, ¿no? ¿Para qué? Para que haya una normoglucemia. Tratan de producir más insulina de lo normal para que la cantidad de glucosa descienda. Pero ¿qué pasa? Que luego hay una descompensación, que las células llegan a atrofiarse, ya no producen la cantidad de insulina que normalmente secretaban, porque igual esta liberación, por más de que sea muy alta, no va a permitir que los tejidos acepten la glucosa. ¿Por qué? Porque ya se atenuaron tal vez los receptores, porque los tejidos rechazan a la insulina. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a la larga va a haber una deficiencia de insulina, puede que sea por la atrofia de las células beta del páncreas. Entonces va a haber una tolerancia a la glucosa disminuida que va a desencadenar todo esto a la diabetes mellitus tipo 2. Bueno, finalizando, en parte de las manifestaciones clínicas, vemos que hay 3 o 4 P's, que es la poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. A ver, recordando un poco, como vamos a ver un aumento de glucosa debido a la resistencia de insulina, o ya sea por la deficiencia de secreción de las células beta, el paciente va a tratar de eliminar la glucosa, que esta no puede ingresar a los tejidos, mediante la orina, mediante un proceso que se llama la glucosuria. ¿Qué sucede? Cuando hay glucosa elevada en el organismo, el cuerpo trata de eliminarlo de una manera secundaria. Entonces, los pacientes tienden a eliminar la glucosa por la orina. Entonces va a haber una necesidad que se llama la diuresis osmótica. Es decir, que habrá un aumento de sustancias o cuerpos extrañas de líquido filtrado, es decir, de la orina. En este cuerpo extraño sería la glucosa, porque usualmente la glucosa no se elimina por sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber un aumento de la diuresis osmótica, entonces va a aumentar el número de micciones del paciente. ¿Y qué pasa cuando aumenta el número de orina en la sangre? ¿Qué se elimina la orina? Básicamente, obligatoriamente se elimina electrolitos y agua. Entonces, esto es muy importante porque cuando se elimina de forma obligatoria perder el agua y los electrolitos, ¿qué va a pasar? Que vamos a activar un centro, vamos a activar así el centro encefálico de la sed por las demandas, ¿no? Que estamos perdiendo agua, y vamos a esto denominarlo polidipsia, porque el paciente tiene mucha sed que no se puede satisfacer fácilmente. Además, en el caso de pérdida de peso, va a llegar a un punto en el que se va a catabolizar proteínas y grasas. ¿A qué me refiero con esto? Que si la insulina es incapaz de ingresar al tejido graso, muscular o hepático, que necesitan básicamente la glucosa, va a causar un catabolismo de las proteínas y grasas como para tratar de equiparar las pérdidas. Pero al degradar el tejido proteico y graso, el organismo se encontrará débil y el paciente por eso se encontrará fatigado, ¿no? También vemos que el paciente va a tener polifagia, es decir, que constantemente va a tener hambre, habíamos dicho, por el catabolismo de las proteínas y de las grasas. Vamos a ver que tiene polifagia, entonces va a tener constantemente hambre y tampoco va a ser, por más de que el paciente coma muchísimo, no va a poder satisfacer las demandas de glucosa en el organismo porque no va a ser captada, ¿no? También vemos que tiene entumecimiento o hormigueo en manos y pies, que vamos a ver más adelante por qué, la visión borrosa, las úlceras que no cicatrizan, y si se curan es en bastante tiempo debido a la glucosa en sangre. También habíamos visto que hay una memotecnia, que es las 4 P's, que es la poliuria, polidipsia, polifagia. Algunos no incluyen la pérdida de peso porque esto es a largo plazo. También, por ejemplo, en el caso de la visión borrosa, es que se llama opacificación del cristalino debido a cataratas en las personas diabéticas, ¿no? Bueno, aquí traté de agregar también las complicaciones. La verdad, diabetes es un tema muy, muy amplio, pero traté de ponerlas, no voy a tocarlas como uno por uno porque sería muy extenso, pero más que todo saberlas, ¿no? Las complicaciones hay crónicas y agudas. En este caso podríamos tocar las complicaciones microvasculares, que afectan a los riñones, que afectan también a los ojos, las complicaciones macrovasculares, que afectan a las arterias, cerebrovasculares, también el corazón, complicaciones no vasculares, que
puede causar glaucoma, cataratas, renales, también infecciones urinarias, cutáneas. Y también habíamos visto que puede haber complicaciones de microangiopatía, ya sea morfológicas o funcionales de esta. La clasificación de neuropatía diabética puede ser difusa o focal. También hemos visto que puede la diabetes mellitus tipo 2 causar disfunción genitourinaria, puede haber complicaciones, ya sea tanto en el hombre o en la mujer, distintamente como le afecte. También una disfunción adrenal, una disfunción cardiovascular. Entonces es muy importante saber la fisiopatología de la diabetes para saber cómo puede a la larga causar complicaciones, ya sea a largo plazo y diferentes órganos. Bueno, básicamente también hay otras características diferenciales entre una persona diabética y no diabética, ya sea por arteriopatías periféricas, cardiopatías o enfermedad cerebrovascular. Por ejemplo, podemos ver que es en las personas diabéticos 2 a 13 veces mayor que una persona que no tenga diabetes, una enfermedad cerebrovascular. También hay una mayor mortalidad en las cardiopatías isquémicas, además incluyendo que muchos pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 sufren de hipertensión arterial, de dislipidemia. Entonces, juntado todo esto, vemos que puede desarrollar estas diferentes complicaciones, estas diferentes patologías. ¿No? También vemos que hay una mayor incidencia en vasos tibiales, peroneos. También aquí quise agregar algo que se puede ver mucho, que es el pie diabético, que se produce como la consecuencia de la asociación de uno de los más componentes, ya sea de la neuropatía periférica, infecciones, enfermedades vasculares periféricas, trauma, alteraciones biomecánicas del pie. Entonces aquí puse una imagen referencial. Bueno, continuando con las manifestaciones clínicas, también la más importante creo que es el diagnóstico, los criterios para el diagnóstico de diabetes. Es que, bueno, primero la glucosa en ayunas, lo normal es de que sea de 70 a 100 miligramos por decilitro, ¿no? La normoglucemia. Puede haber un caso de prediabetes que es de 100 a 125, esto puede ser un tratable. Aún aquí no hay diabetes, entonces mediante un correcto estilo de vida, mediante tratamientos, porque la primera línea de tratamiento de cualquier paciente es el cambio de estilo de vida. ¿Para qué? Para prevenir la diabetes. La diabetes, según el ADA, es mayor a 126 miligramos por decilitro. También la hemoglobina glicosilada sirve para puede diagnosticar esta enfermedad. Lo normal es de que sea en menor de 5,7, la prediabetes menor a 6,7 y si es mayor a 6,5. También tenemos la prueba que justo estábamos hablando ayer, que es la prueba del TOG, la prueba de tolerancia a la glucosa, que la vamos a tocar aquí, que básicamente es un método de tolerancia a la glucosa, que es un ayuno absoluto. Esto lo saqué del ADA, cuáles son las recomendaciones y qué es lo que no se debe realizar. Tiene que ser un ayuno absoluto, 10 a 12 horas, excepto agua. También realizar la prueba, preferentemente de 8 a 10 de la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una administración oral de 70 gramos de glucosa en 250 centímetros cúbicos de agua. El paciente tiene que permanecer sentado y obviamente no fumar durante la prueba. El paciente lo toma. En población general es suficiente que se termine a las 2 horas aproximadamente, y en las embarazadas es un poquito de 1 o 2, 3 horas, depende del caso, y no se debe realizar en glucemia basal diagnosticada de diabetes, malnutrición, enfermedad aguda o grave, pacientes encamados prolongadamente o tratamientos farmacológicos que puedan ser suspendidos. Esto yo tenía entendido de que la prueba del TOG es cuando había una discrepancia entre la glucosa en ayunas y, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, el paciente puede salir con diabetes en la glucosa en ayunas, ¿no? Entonces se le hace la prueba de la hemoglobina glicosilada y sale menor a 5,7. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una discrepancia entre estos dos valores. Entonces, para confirmar o rechazar que el paciente tiene diabetes mellitus tipo 2, se hace la prueba de tolerancia a la glucosa. Luego de haber realizado la prueba de tolerancia a la glucosa, lo normal es que sea menor a 140, y si es mayor a 200, el paciente se confirmaría que sí tiene diabetes mellitus tipo 2. Bueno, no voy a tocar acerca del tratamiento, de los medicamentos. Aquí, más que todo, puse un cuadro referencial, que los medicamentos en etapa 1, en etapa 2, en etapa 3. Lo único que quiero recalcar acá, además de que si las terapias son bien válidas o no son válidas o son menos válidas, es la importancia
y aquí lo puse el cambio de estilo de vida. Todos los medicamentos, todos los tratamientos en esta enfermedad para reducir la resistencia a la insulina es el cambio de estilo de vida. Estas son las referencias y gracias. Hola, chicos. Estoy aplaudiendo, Farid, con el... Voy a aplaudir. Gracias. Aplaudan. Y corazón. ¿Doctor? Doctor, Doctor. Bien. ¿Aló? ¿Me Sí, escuchan? doctor. Sí, lo Sí, doctor. escuchamos. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, doctor. Ya. Gracias, gracias. Hola, amigo, ¿qué tal? Un segundo. Ya. Estoy un poco más tranquilo acá. Ya, ahí voy. Listo. Preguntas del auditorio. ¿Alguna pregunta? ¿Cuántas diapositivas has pasado en total? ¿Ah? ¿Cuántas diapositivas has pasado en total? 23 aproximadamente. Ya. A ver, puedes ir pasando una por una para ir comentando algunas cosas que he visto. Sí, doctor. A ver, voy a sacar. Supongo que desde epidemiología, ¿no? O lo paso a factores de riesgo. A ver, empieza por la primera, por favor. Ya, bueno, aquí empecé Yo con creo que le vamos a dar más tiempo a diabetes porque diabetes es una patología muy frecuente y creo que todos deben salir sabiendo sobre lo que es diabetes. ¿Sí? Ajá. Bueno, aquí puse un poco de la definición. ¿Me escuchan bien todos, verdad? Sí, doctor, sí lo escuchamos bien. Ya. Bueno, aquí La puse definición, muy buena. la Ya. diferencia Sigue entre pasando. Sigue pasando. la epidemiología, tanto a nivel mundial como en Perú. Características Sí, ya. diferenciales. Los dos tipos de... No, la anterior es... Ya hablamos sobre lo que es la diabetes tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es la familiar en menores de 18 años, ¿sí? Y tiene una etiología autoinmune. De ahí que para el diagnóstico van a requerir el dosaje de autoanticuerpos contra las células beta, ¿sí? Anti-GAT, etc. En cambio, la diabetes mellitus son obesos, ¿sí? Y no tienen esa carga genética tan marcada como en la tipo 1. ¿Ya? Eso también tiene que quedar claro. En la diabetes tipo 1 va a requerir necesariamente tratamiento con insulina desde el primer día del diagnóstico. Sí, doctor, sí, En cambio, sí. en la diabetes tipo 2, nos queda 10 minutos. La diabetes tipo 2 con antidiabéticos orales y son obesos. Sigue, por favor. Siguiente. Sigue. Los factores de riesgo, ya hablamos. Prácticamente lo que estamos hablando es del síndrome metabólico, ¿no? El síndrome metabólico. Entonces, hablamos de la pandilla. Y ahí está hipertensión arterial, dislipidemia, lesiones dérmicas como la acantosis nigricans, que ya pasaste una lámina muy buena, muy ilustrativa, enfermedad de apnea del sueño o apnea obstructiva del sueño, sedentarismo, hoy en día tan frecuente, ¿no? Personas que están sentadas en el sillón, en el escritorio, ¿no? Entonces van acumulando factores de riesgo, ¿ya? Tenerlos modificables, no modificables, ¿no? Listo. Acá mencionaste un término, diabetes gestacional. ¿Qué significa eso? Que se diagnostica ¿Tienes diabetes en alguna el idea? que se diagnostique
diagnostica diabetes en el primer trimestre del embarazo, pero eso es durante el embarazo. Luego del embarazo, supuestamente debería Ya, ser lo que normoglucémico. significa, por favor escúchenme, lo que significa, ayer les hablé sobre el diagnóstico de diabetes, ¿sí? Y lo que está en una etapa intermedia, que es el test de tolerancia oral a la glucosa patológica o anormal. ¿Y qué significa el test de tolerancia oral a la glucosa patológico? Es que es una prediabetes. ¿Y qué significa prediabetes? Porque ya puede ser con el test de tolerancia oral a la glucosa o con la hemoglobina glicosilada. Si sale mayor o igual a 6.5% es diabetes. Pero si sale entre 5.6 y 6.4, diré que es un cuadro de prediabetes. ¿Y qué significa prediabetes? ¿Qué opinan? ¿Qué significa prediabetes? Que puede desencadenar a diabetes, está justo en el rango. Así es. Significa que si tú sigues haciendo lo mismo hasta ese momento, significa que vas rumbo a la diabetes. Eso ¿Cierto? significa. Significa que si sigues comiendo espagueti, si te gusta la pizza, te gusta la Coca-Cola Light y te gusta estar sentado, etcétera, vas rumbo a la diabetes. Encima, si eres obeso, peor aún. Si eres hipertenso, peor aún. Te vas sumando factores de riesgo. Tienes 35 o 40 años, vas sumando los factores de riesgo, entonces, vas rumbo a la diabetes. Test de tolerancia oral a la glucosa es igual a prediabetes. ¿Y qué significa eso? Que tienes que cambiar tu estilo de vida, tu alimentación. Tienes que alimentarte más saludable, comer más fruta, más vegetales, menos harinas, menos grasas. Eso significa. Es la última estación para que puedas entrar a la normalidad. No lo he visto. Entonces, porque una vez que te diagnostican diabetes, mueres diabético. No es que te diagnostican hoy día diabetes y mañana ya se recuperó, se curó. Mentira. Está clara la definición. Sí, doctor. Al grupo, ¿está claro? Cierto. Sí, doctor. Sofía, ¿qué dices? Sí, está claro. Delgado, ¿está claro? Doctor, sí, está claro. A mí sí me quedó claro. Ya. Dentro de este grupo de test de tolerancia oral a la glucosa, Doctor, no se le escucha. No sé si soy yo. No, tampoco lo escucho. patológica. Creo que El micro apagado, doctor. Bueno, y entonces la persona, ¿me están escuchando? Cierto. ¿Me escuchan? Ya. Las personas que, por ejemplo, si ustedes escuchan, sí, mi hermana durante su gestación se le elevó el azúcar, entonces estábamos hablando de una diabetes gestacional. ¿Qué significa eso? Sí, di a luz, etcétera, por cesárea, por lo que quieras, y luego se normalizó. Uy, qué maravilla. Tengan cuidado y deben recomendar que deben cambiar su estilo de vida, alimentarse más saludable, hacer ejercicio, etcétera, porque equivale a una prediabetes. Si no cambia su estilo de vida, su alimentación, ejercicios, va rumbo hacia la diabetes. ¿Está claro? Eso significa. Ya. ¿Voy Un pasando? segundo, espérate. Doctor, Sí, creo que la también tengo siguiente. otros que van a exponer Sí, hoy. la siguiente. Ya, ahí sigue, espérate, ahí nomás, ¿no? En la... ¿Cuál, doctor? No, la anterior, la anterior. La anterior. ¿Esa? Ya, acá vas a encontrar justamente las células que producen la insulina, que son las células beta, y el glucagón, las células alfa. ¿Ya? Un ratito. Un segundo.
Bueno, ¿me escucha